Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Adolfo León Gómez, autor del libro Breve Tratado sobre la Mentira. Profesor, cuéntenos qué podemos encontrar en este libro. Yo abordo el problema de la mentira en general y lo voy explicando a partir de distintas teorías sobre el lenguaje. Inicialmente la teoría de los actos lingüísticos, la teoría de la conversación, luego la teoría de la argumentación de Perelman, tres teorías explicativas de la mentira. Y luego abordo en distintos campos el derecho, la ética, la política, cómo se entiende la mentira. Al final me refiero a la mentira en literatura y selecciono algunos ensayos, algún cuento y algunas obras de teatro para completar la reflexión que hice anteriormente sobre la mentira. ¿De dónde nace el interés por estudiar la mentira? La mentira ha sido repudiada en todos los sistemas religiosos, ha sido repudiada en buena parte en los sistemas morales, aunque hay sistemas morales casuistas que toleran la mentira. Entre los católicos concretamente, la mentira en general es pecado mortal cuando se hace con el objeto de engañar. Normalmente siempre se hace con el objeto de engañar. Pero yo pensaba que había mentiras justificadas. Una de ellas es precisamente una mentira para salvar la vida de un inocente que es buscado por un sicario para matarlo. En este caso, a mí me parece perfectamente lícito mentir. Hay otros casos en que son mentiras, pero no hay intención de engañar. En ese caso no hay ni pecado mortal ni pecado venial, como pensaban los teólogos morales católicos. Por ejemplo, una ironía en que uno dice lo contrario de lo que quiere decir. Aquí no hay intención de engañar. O en la ficción literaria. La ficción literaria es mentira. Todas las historias son mentira, a no ser que sean obras históricas. Pero en general la ficción, una historia como En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había no ha mucho tiempo un hidalgo, etcétera, etcétera, como comienza el Quijote, pues esa es una historia inventada, pero aquí no hay intención de engañar. Y la definición técnica de mentira es que es un discurso contrario a la verdad que se dice con la intención de engañar. Contrario a la verdad, por supuesto. Digo lo que no pienso o prometo lo que no tengo intención de cumplir. Cuando hablamos de mentira, es inevitable pensar en el problema o en su relación con la moral. Háblenos acerca del problema de la mentira, el problema moral de la mentira. Yo estudié en los teólogos cristiano-católicos, en San Agustín, que tiene 2 tratados sobre la mentira, las cuestiones correspondientes de la Suma Teológica de Santo Tomás y algunos capítulos de la teología moral de María de Ligorio. Desde el punto de vista de la moral religiosa, la mentira ha sido considerada normalmente como pecado mortal, es decir, como una falta moral. Los filósofos
desde una ética pues filosófica, no religiosa, también han considerado la mentira como una falta moral grave. Eso se encuentra, por ejemplo, en Spinoza, en la ética de Spinoza, y concretamente en el texto que mencioné de Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la metafísica de las costumbres. Y en este ensayo, sí es lícito mentir para salvar la vida de un inocente. Kant dice, no es lícito mentir para defender la vida de un inocente que uno tiene, por ejemplo, escondido en su propia casa. Hay que delatarlo. San Agustín no llegó a tanto en alguno de sus tratados sobre la mentira, porque la delación en la cultura romana era también una falta grave, una falta contra la lealtad a ciertas personas, o una falta que buscaba hacerle daño a una persona. Pero en el caso de Kant, la cosa es muy curiosa. ¿Y por qué justifica Kant dentro de su teoría ética el no mentir? Él dice que hay deberes en la metafísica de las costumbres, hay deberes para con uno mismo y para con los demás. Para con uno mismo y con los demás hay deberes estrictos y deberes laxos. Los deberes estrictos priman sobre los deberes laxos. Los deberes estrictos para conmigo mismo son, por ejemplo, no atentar contra mi vida. El suicidio es repudiado por Kant. Y desarrollar hasta donde sea posible mis capacidades es un deber laxo. El estricto prima sobre el laxo. En relación con los deberes con los demás, el deber estricto con los demás es ser veraz. Es decir, no mentir. Y el deber laxo para con los demás es ayudarlos en sus dificultades, en sus necesidades. Como lo acabo de decir, el deber estricto prima sobre el laxo. Y así se explica perfectamente por qué hay que delatar, es decir, no ayudar en este caso al amigo que uno tiene escondido en casa, porque prima el deber estricto que es el de decir la verdad, decirle la verdad a los demás. Por supuesto que allí en el trabajo yo insisto en que esa posición de Kant es abominable y que hay que buscar una salida filosófica diferente. Para esto introduzco a un filósofo inglés, Jonathan Harrison, con una propuesta del utilitarismo generalizado. Transporte urbano sostenible y calidad de vida para los municipios de Colombia. Autores: Rolf Möller, Dolly Beltrán Arcila, Fernando Jiménez Duque. En este libro presentamos una propuesta para mejorar la calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia. Nos centramos en los municipios con poblaciones desde 10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. ¿Es la mente no lineal? Autora Rebeca Puche Navarro. Este libro es el resultado de una especie de experimento que emprendieron estudiantes y profesores del doctorado en psicología. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa plataforma repensar la psicología del desarrollo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Por qué es necesario mirar a la mentira desde un panorama tan amplio? En esta época, claro, los filósofos colombianos estaban discutiendo mucho un famoso ensayo de Kant. Tiene que ver pues con problema ético. Si es lícito mentir por humanidad, pero ese por humanidad quiere decir si es lícito mentir para salvar la vida de un inocente que busca, por ejemplo, un sicario para matarlo. Yo comencé realmente con esta reflexión, pero después vi como tenía pues todo ese bagaje anterior con las teorías. Me puse a escribir un complemento a un libro que había escrito antes llamado Filosofía Analítica y Lenguaje Cotidiano, en que hago un estudio supremamente detallado y completo sobre la teoría de los actos lingüísticos. Y pensaba escribir unas 60, 70 páginas, era mi época de año sabático. Y resultó este libro que tiene un poco más de 200. Profesor, ¿para qué la mentira? Se ha considerado como una defensa. En el caso animal, nosotros lo somos también, una defensa biológica. Por ejemplo, el mimetismo de ciertos animales para salvarse de un depredador. En el ser humano, la mentira puede tener varias funciones. Una que a mí me parece muy loable es para defender la intimidad. Hay un dicho inglés que cito allí en la parte final del libro: no me hagas preguntas y no te diré mentiras. Pero la mentira tiene otras funciones. La mentira, desde la perspectiva de una teoría de la argumentación,
sirve para resolver una incompatibilidad. Yo puedo negar, es decir, no decir lo que efectivamente sucedió y lo que pienso, y negar eso en este campo para resolver una incompatibilidad en mi comportamiento real y mi comportamiento fingido. Por supuesto que el hecho de resolver una incompatibilidad puede que me lleve a tener que resolver otras incompatibilidades con otras mentiras. Desde la perspectiva de la historia de la humanidad, yo desarrollo en el libro una idea muy importante del filósofo Popper, y es que la primera mentira produjo una revolución extraordinaria en las funciones lingüísticas. Los seres humanos teníamos hasta ese momento 3 funciones lingüísticas: la función expresiva, expresar estados internos; la función estimulativa, que es producir cambios en nosotros mismos o en los demás a través del lenguaje; pero las funciones específicamente humanas son la descriptiva, que nos permite describir el mundo exterior o el mundo nuestro, el mundo natural o el mundo social; y la función argumentativa, que es la que nos permite decidir mediante justificaciones entre distintas descripciones alternativas. Pues bien, Popper dice que la función argumentativa del lenguaje, porque estas funciones están escalonadas biológica, evolutivamente, y la argumentativa es la última en aparecer en el ser humano. El primer mentiroso, no se sabe quién, pero él dice que probablemente fue un cazador, de esos cazadores que vienen a ufanarse de todas las hazañas de caza que hicieron con el león, con el elefante. Por supuesto que esas mentiras son las mentiras que menos se pueden controlar. La mentira en general no se puede controlar, pero son las que menos se pueden controlar porque versan sobre hechos contingentes que yo no puedo tener a mi mano, porque precisamente han sucedido en una exploración de caza que está fuera del poblado de los cazadores. Pero quien inventó la mentira fue precisamente el que nos permitió acceder a la cuarta función del lenguaje, la función argumentativa, que nos permite de alguna manera discernir entre las descripciones veraces y las descripciones mendaces, entre las descripciones falsas y las descripciones verdaderas. El monstruo en el hueco. Las crónicas del monstruo en el hueco rescatan, con oportunidad y agudeza, 2 géneros literarios que están en extinción: el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre 2 españoles, uno desde la Ciudad de México y otro desde la ciudad de Medellín. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Autor: José Leal Borrero. Es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle en la última década. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy jubilado de la universidad desde el año 98, pero desde el año 2000 soy profesor especial, como nos dicen ahora los jubilados. Trabajo en el doctorado interinstitucional en educación. Mi infancia se desarrolla en Manizales, donde nací, el 20 de abril de 1944. A mí me tocó, cuando estaba en bachillerato, me tocó la época de la violencia. Los chusmeros, como los llamaban en esa época, o los pájaros también. Por ejemplo, el corte de corbata, o aquellas muertes en que a las mujeres embarazadas les rompían el vientre, y que una publicación de esas amarillas de la época, La Linterna, a través de La Linterna también conocimos esto, que publicaban en esa época, con grandes colores, mostraba las fotos. Leí en Bertrand Russell que a él lo motivaron problemas religiosos y problemas científicos. Y esos fueron los problemas que me motivaron a mí. Una de las razones para irme a la Universidad Católica de Lovaina fue Camilo, porque Camilo se había formado en Lovaina, precisamente en la Universidad Católica. Camilo Torres, quiero decir. En comparación con la filosofía que estudié en Manizales, en la Universidad de Caldas, en Filosofía y Letras, los estudios en Europa eran de gran liberalidad y uno podía estudiar cualquier filósofo. El primero. ¿Y por qué? Porque fue precisamente el primero. Llama el primado de la razón práctica,
ese libro es importante porque allí yo trato de organizar un grupo de filósofos, todos contemporáneos, sobre los cuales trato actualmente de hacer una síntesis filosófica, que son por una parte Karl Popper, por el problema de la ciencia y de la política, luego Caín Perelman y Lucía Olbrecht-Titeca, porque ese libro fue escrito a 4 manos. Pero Perelman era el filósofo, en teoría de la argumentación y nueva retórica. Allí mismo muestro que un argumento es un acto lingüístico. El otro lo publicó la Universidad Santo Tomás en una biblioteca de filosofía. Estaban tratando de publicar grandes obras de filósofos colombianos. El libro se llama Filosofía Analítica y Lenguaje Cotidiano. Ese libro fue el que más tiempo me costó, entre 6 y 7 años de trabajo. Está consagrado a hacer una síntesis de toda la filosofía del lenguaje que tiene que ver con los actos lingüísticos. El otro es un libro que yo pensé como apéndice o postscriptum al anterior, a Filosofía Analítica y Lenguaje Cotidiano, porque quería desarrollar los mismos temas del lenguaje a partir de la mentira. La mentira es un acto lingüístico sui generis. Era para responderle a un famoso ensayo de Kant, si es lícito mentir para salvarle la vida a alguien. Kant decía que no, porque siempre había que decir la verdad. Entonces le salimos al paso a eso con otros autores y con mis propios argumentos.